Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad internacional, semanal, espiritual. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es sábado 14 de octubre de 2023, nuestra edición número 15. Los principales temas que trataremos en el día de hoy son interesantísimos, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final y sin más, comenzamos. En primer lugar, se produce tensión entre el nuncio apostólico de España, Bernardito Auza, y el arzobispo de Madrid, José Cobo, ante una próxima visita del secretario del Papa Benedicto XVI. Tenemos que tener presente que, según se ha informado, y tal y como aparece en el cartel anunciador que ya se ha difundido, el miércoles 18 de octubre a las 7 de la tarde está prevista la inauguración del aula Joseph Ratzinger con motivo del principio del curso en la Fundación Universitaria Española, con la participación protagonista del arzobispo Monseñor George Wanswein, el cual ha sido invitado y aceptado a participar. Recordemos que Monseñor George se encuentra sin un cometido estable, ya no pertenece a la Casa Pontificia por expreso deseo del Papa Francisco, tal y como ya he comentado en anteriores entregas y vídeos que os recomiendo visitar, y se le ha destinado a Alemania, a su diócesis de origen, pero no tiene un cometido estable. Se dedica a realizar tareas de apoyo y a participar en aquellas celebraciones, eventos culturales que se le invita. Cabe destacar que en el acto intervendrán la presidenta de esta fundación académica, Lidia Jiménez, y también va a haber otras participaciones que quizás puedan llamar la atención por lo simbólico que tienen. Va a estar el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleofás Auza, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela y, como invitado protagónico especial, el exsecretario de Benedicto XVI, el arzobispo George Wanswein, que será el conferenciante. Vemos que los invitados que han confirmado su participación y que aparece ya en la invitación son unas figuras simbólicas y de peso. El exsecretario de Benedicto XVI, el cual ha tenido algún tipo de, vamos a decir, de tensión con el propio Papa Francisco por algunas opiniones vertidas en medios de comunicación después de la muerte de Benedicto XVI, así como por la publicación de su libro sobre su vivencia y sus testimonios como secretario y como miembro de la Casa Pontificia, porque compartió ambos cargos, el ser secretario de Benedicto XVI y miembro de la Casa Pontificia de Francisco. Vemos cómo está la participación del nuncio apostólico en España, una figura básica en la Iglesia católica en España porque es el representante del Papa, de la Santa Sede. Recordemos cómo Bernardito, al final, el nuncio, no fue a la solemnidad de la Virgen en Torre Ciudad debido a las tensiones que se produjeron. Y vemos cómo aquí está acudiendo a un evento en el cual está el secretario de Benedicto XVI, el cardenal Rouco Varela, de una línea conservadora que nada tiene que ver con la del Papa Francisco, y que algunos entienden que este evento puede ser como una especie de evento crítico contra la figura del Papa Francisco. En este sentido, la presencia de Monseñor George en España ha generado una sorprendente polémica. Algunos creen que esta celebración lo que pretende es lanzar algún mensaje, alguna crítica ante el pontificado de Francisco. Otros creen que simplemente es un evento de tipo académico-cultural en la memoria de Benedicto XVI.
las opiniones son varias, como vemos. En concreto, en el portal Religión Digital, el periodista Jesús Bastante, en un texto titulado Tras Müller, Ganswein, el segundo aquelarre de Rouco y el nuncio contra el Papa en Madrid en un año. Este periodista señala que, en su opinión, la llegada de Monseñor George, de la que el arzobispo de Madrid, el actual arzobispo de Madrid, nuevo cardenal, recordemos, José Cobo, se ha enterado a preguntas de la prensa y que ha molestado al nuevo cardenal, según lo que él manifiesta, es la segunda muestra del búnker o del grupo anti-Bergoglio español, que ya tuvo su primera parte hace ahora un año, cuando los propagandistas organizaron un supuesto homenaje para los 95 años de Ratzinger, que había cumplido 8 meses antes, con la presencia del cardenal Rouco, Munilla, Reich y, como estrella invitada, el cardenal Müller. Cardenal Müller, recordemos que también ha sido crítico con ciertas actuaciones y decisiones del Papa Francisco. Esto lo dice el periodista, pero es un buen ejemplo de ese grupo de opinión que sostiene que lo que se pretende hacer con esta invitación de Monseñor George y por los participantes que va a tener es una especie de evento que va a ser crítico con el Papa Francisco. Otro dato interesante es que sobre la afirmación de que el arzobispo de Madrid, el actual arzobispo de Madrid, José Cobo, no se había enterado de que había sido invitado para venir Monseñor George, pues algunas fuentes indican que sí que tendría constancia de la llegada de Monseñor George y, por otro lado, había sido invitado para presidir como cardenal arzobispo de Madrid el acto de inauguración del aula Joseph Ratzinger, pero que finalmente justificó que no podía acudir. El arzobispado lo comunicó a la fundación por cuestiones de agenda. Algunos interpretan que no es por cuestiones de agenda, sino que el arzobispo de Madrid ha preferido distanciarse de este acto, que puede entenderse, interpretarse como un evento crítico al legado del Papa Francisco. Como vemos, aquí hay opiniones en un sentido o en otro. Esta es la información que tenemos. Hay que decir que la presencia de Monseñor George, el antiguo secretario de Benedicto XVI, se produce en un momento especialmente relevante, en mitad de la celebración del Sínodo de la Sinodalidad en Roma, que está siendo duramente cuestionado por el sector conservador dentro de la Iglesia Católica y que ha despertado un patente malestar en la Archidiócesis de Madrid, que teme que se pueda producir algún tipo de escena crítica con respecto al Papa Francisco, como, recordemos, ocurrió con alguna escena sucedida hace ahora aproximadamente un año en el CEU, donde el cardenal Müller criticaba con dureza a Francisco y las claves de su pontificado. Por tanto, es posible que el arzobispo de Madrid tema que en ese evento, en la conferencia principal de Monseñor George y en las intervenciones del cardenal Rouco o del nuncio, pueda haber algún tipo de comentario crítico y él quiera distanciarse de eso. Pero como digo, estos son interpretaciones, no podemos saber qué hay en la mente de cada cual. La figura del cardenal Rouco Varela no es, vamos a decir, anecdótica, porque en ambos eventos, tanto el que se celebró hace un año, en el que participó el cardenal Müller, y el actual o el presente, él fue, digamos, la mente intelectual, el organizador, el que ideó ambos eventos, y por tanto su figura es relevante en lo que respecta al desarrollo de ambas celebraciones de tipo cultural académico. Como vemos, se ha producido una cierta polémica. Veremos cómo se desarrolla el 18 de octubre este evento y qué se expone en él. Para ello debemos esperar hasta ese momento. En cuanto a la presencia del nuncio, como representante de la Santa Sede, si llama la atención su participación es por el hecho de que, según manifiestan diversas fuentes, tiene
una comunicación cordial, una cierta relación con el cardenal Rouco, y por otro lado hemos visto cómo se distanció de la posición de la Santa Sede en lo que respecta al caso de la administración del Opus Dei en el santuario de Torre Ciudad, y en vez de estar a favor de la figura del obispo que quería la administración, hizo algún tipo de gestión para apoyar al Opus Dei. Eso lo vimos en una anterior comunicación o episodio. Cabe suponerse que en este caso su participación es una muestra de apoyo a esta línea, vamos a decir, conservadora, o que se aleja del Papa Francisco al que él representa. Y en segundo lugar, un grupo de caballeros templarios solicita al Papa Francisco el reconocimiento, la reactivación como prelatura personal. Hay que destacar que la asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, que es una asociación que afirman ser los herederos de los templarios en la actualidad, cabe decir que asociaciones que se reconocen como templarios hay varias, algunas con mayor o menor seriedad o fundamentos, pero esta en concreto dice que se considera que son ellos mismos los templarios actuales, y no solo eso, han decidido interponer una demanda de conciliación contra el Papa Francisco en la que le exigen la rehabilitación de la orden, suspendida, recordemos, en el año 1312. Ellos precisan ahora que se reconozca ese error, pero no solo eso, sino que se le restituyan sus bienes. Por otro lado, se le reconozca su propio sacerdocio, otra serie de prerrogativas, y entre ellas el deseo de que sean erigidos los templarios como una prelatura personal, es decir, la misma figura que el Opus Dei, o ese proyecto que hemos visto la semana pasada de crear una prelatura personal para los emigrantes de Filipinas, pues ser una prelatura personal para no depender de ninguna autoridad por encima de ellos que no sea directamente el Papa, e inclusive solicitan poder restablecer una suerte de milicia para intervenir en conflictos internacionales a favor de la paz, la defensa de los valores cristianos. Puede parecer sorprendente, pero lo han solicitado vía judicial. Veremos en qué depara pues este proceso. Entiendo que no va a ir a más, pero lo han solicitado. Veremos si la Santa Sede hace algún tipo de comentario o simplemente no hacen caso a este proceso, toman la medida a nivel jurídico de procedimental que sea necesaria, pero sin darle mayor importancia. En tercer lugar, el cardenal Zen critica al Papa Francisco por abrir la puerta a la bendición de uniones del mismo sexo. El cardenal Joseph Zen, recordemos que fue uno de los miembros del grupo de los 5 cardenales que escribió las dubias o dudas al Papa sobre cuestiones de doctrina católica a las puertas de la apertura del sínodo de la sinodalidad, pues en un escrito, en un artículo de su propio blog, el cual tendréis el enlace si estáis en YouTube a través de la caja de la descripción, pues allí en ese artículo critica o reflexiona sobre varias cuestiones ante la respuesta que dio a las dubias el Papa Francisco, y específicamente nos vamos a centrar en lo que respecta a la apertura a la posibilidad de las bendiciones de uniones del mismo sexo. En una declaración del 12 de octubre, el obispo emérito de Hong Kong muestra su opinión al respecto. Dice que las dubias que fueron enviadas no fueron respondidas de manera precisa y no resolvieron las dudas del grupo de los 5 cardenales, lo que lo llevó a emitir una declaración propia. El cardenal refuta la tesis del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre la condición de cismáticos de quienes plantean dudas a un papa. Expone: ningún católico maduro creerá que quien contradice al Santo Padre es un hereje y cismático.
como afirmó su eminencia Víctor Manuel Fernández, dice el cardenal Zen. De hecho, nuestro Santo Padre es maravillosamente humilde al reconocer los errores, los suyos y los de quienes lo precedieron en la Iglesia. Por ejemplo, viajó a Canadá y estuvo 6 días diciendo mea culpa por las supuestas crueldades cometidas, dice el cardenal Zen. En el presente caso, tengo una duda fundada, dice el cardenal Zen, de que esas respuestas no salen de la pluma del sumo pontífice. Continúa el cardenal Zen, ya que esta vez puedo citar a mi favor lo que dijo el eminentísimo Fernández sobre un documento firmado con la autoridad del Papa. Cita textualmente, no puedo leer al Papa en él. De hecho, la increíble rapidez de las respuestas, especialmente en contraste con el caso de las otras famosas 5 dubia que se enviaron al Papa en 2016, que simplemente fueron ignoradas, hace sospechar que estas respuestas, afirma el cardenal Zen, son parte del arsenal de respuestas que los organizadores del sínodo, probablemente con la ayuda del eminente, se refiere al prefecto de la doctrina de la fe, ya se había preparado para responder a los, dice él, perturbadores de su agenda. En su declaración, cuestionó la respuesta del Papa sobre las bendiciones de uniones del mismo sexo, diciendo que los cardenales estaban asombrados de que el Papa citara su exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia para afirmar que una unión del mismo sexo es similar al matrimonio entre un hombre y una mujer solo de manera parcial y análoga. Igualmente difícil, afirma el cardenal Zen, era el párrafo que permite, atención, ciertas formas de bendición de uniones homosexuales, a lo que preguntó, ¿no implica tal unión actividad sexual entre personas del mismo sexo que es claramente pecaminosa, al igual que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio legítimo es pecaminosa? Expone como duda el cardenal Zen. Critica en su artículo otros aspectos de las respuestas del Papa a este dubium, cómo elevar la importancia de la ternura hacia los homosexuales en una unión del mismo sexo mientras relega la verdad objetiva a ser solo una expresión de caridad hacia ellos, afirma el cardenal Zen, y otros aspectos en esta línea. En cuarto lugar, el prefecto de la causa de los santos reprocha al grupo de los 5 cardenales que presentaron sus dudas al Papa Francisco de que no entiendan que la Iglesia está en constante renovación. En concreto, el prefecto cardenal Semeraro tiene una opinión respecto a los cardenales de las Dubia y la expuso públicamente. Él considera que el Papa está dolido, pero está sereno, en una entrevista que le realizaron. Siendo preguntado respecto a si la doctrina de la Iglesia evoluciona, el cardenal prefecto de la causa de los santos sostiene que la fe de la Iglesia es como una vida que crece. San Jerónimo, que es doctor de la Iglesia, dice que la comprensión de la Sagrada Escritura crece con la fe del que la está interrogando. Esto sigue siendo verdad, afirma el cardenal. Le es entonces preguntado al cardenal, ¿el sínodo está pensando en esa clave de reformar la Iglesia? Y el cardenal responde, la Iglesia siempre necesita reformarse, tal y como dice el célebre aforismo Ecclesia semper reformanda, y esto no debe escandalizar a nadie. Así como en la vida hay renovación y cada uno de nosotros va viviendo nuevas situaciones vitales, nuevas amistades y nuevas relaciones, así también la Iglesia vive situaciones nuevas y no le pide al mundo que se adapte a ella, sino que es ella quien se pone a su servicio, siempre disponible para atender la necesidad de los demás. Y ahora es cuando le es preguntado al cardenal, ¿al Papa le duelen los ataques de algunos de sus cardenales? Y el cardenal responde, conozco al Papa desde hace muchos años cuando no era Papa y siempre admiré en él su capacidad de conservar la serenidad ante las dificultades. Además, el Papa se apoya en una profunda espiritualidad que le ayuda a entender que incluso en el debate se clarifican las cosas. Y en quinto y último lugar, el Papa nombra a una mujer como número 2 para la gestión de los bienes inmuebles de la ciudad-estado del Vaticano. Hay que decir que el Papa Francisco ha nombrado a Sor Silvana Piro, que era ecónoma general de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Niño Jesús,
para este importante cometido. Así lo ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede. Sor Piro nació el 6 de noviembre de 1972 en Torre del Greco, en la provincia de Nápoles. Tras licenciarse en Administración de Empresas, en la Universidad de Pisa obtuvo un máster de posgrado en Gestión de la Innovación de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa. En 2008 obtuvo el bachillerato en Teología de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. El 7 de diciembre de 2009 hizo su profesión perpetua en la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Niño Jesús. De 2008 a 2012 colaboró con la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Perugia Città della Pieve. Desde 2012 es ecónoma general de su instituto religioso y ahora el Papa considera que por su excelente trayectoria es idónea para ser la segunda autoridad en importancia para la gestión de los bienes inmuebles de la Ciudad-Estado del Vaticano. Y hasta aquí la información de esta semana. Me gustará saber vuestra opinión respecto a cada una de las noticias, si estáis a favor, en contra de las opiniones, informaciones que se están debatiendo en los medios de comunicación respecto a eventos importantes dentro de la Iglesia Universal. Y me encantará, como siempre, leeros en comentarios y responderos si me escribís en la caja de comentarios, en la caja de respuestas en YouTube, y si me estáis escuchando por el podcast, me escribáis a través de los diversos medios virtuales. Y sin más, me despido de vosotros enviándoos un abrazo.